ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Buenos días y muy enfadado todavía. Ya te veo, que estás indignado con esto de los árboles. A ver, cuenta qué ha pasado. Ven. No, que el Ayuntamiento de Radio Madrid, denuncia, que te voy a dar mi ayuntamiento ha talado 2 árboles que estaban en la Plaza de Herradores, al lado de mi casa. No sé si estaban enfermos, pero la explicación es cero y me da la sensación que es que molestaban para unas obras que están haciendo en los árboles, querían tener más de 100 años. Yo conozco mucho a Manuela y la queremos mucho además aquí. Si ha talado 2 árboles, algo habrán hecho los árboles, ¿no? Seguramente, igual eran del PP, ¿no? Igual la culpa la tiene el PP. ¿Vas a hacer algo? ¿Manifestarte no, o no bueno, sé, o acampar? Voy a comprar una planta para mi casa, para empezar, ¿no? Bueno, puedes quejarte, que es lo que hay que hacer con estas cosas, ¿no? Lo que estoy haciendo. Venga, ¿empezamos? Vamos. Crickets are chirping, the water is high. There's a soft cotton dress on the line, hanging dry. Hace una semana que Francia tiene un nuevo inquilino en el Elíseo. Es Emmanuel Macron, que es un joven con contada experiencia. Se convirtió el pasado domingo en el presidente más joven de la historia de ese país. Tú, Ramón, querías hablar de una cosa en particular, no solamente de Macron, sino de cómo se ha elegido a Macron. Sí, me parece muy interesante la doble vuelta en Francia, porque de alguna forma viene de la Constitución del 58, creo, y es una especie de cordón sanitario republicano para evitar que, por ejemplo, personas como Le Pen, o Marine Le Pen o su padre, puedan llegar al poder. Es una primera vuelta con mucha gente, una segunda vuelta con solamente 2 personas. El Partido Popular baraja un cambio en la Constitución para cambiar nuestro sistema electoral a este sistema de 2 vueltas. ¿Tú crees que tiene más ventajas? ¿Evitarían bloqueos institucionales, por ejemplo? No lo sé, luego vamos a preguntar a nuestros invitados, pero yo creo que en municipios, comunidades autónomas, el resultado no sería muy diferente del que hemos tenido. Y lo que yo, aparte de este debate de las 2 vueltas, España debería entrar en más debates, en los referéndums de Suiza, la importancia de Internet para votar, cómo conseguir que una especie de ágora digital la gente pueda implicarse mucho más en la política. Claro, hay una pregunta que es la primera que se me viene a la cabeza y esta te la puedo formular a ti, no solamente a la gente con la que vamos a conversar. ¿Habría habido unas segundas elecciones? Claramente no, pero ¿quién habría ganado las primeras si esto hubiera sido en España? Es que no sé, es que claro, Francia es una república presidencialista y esto es una monarquía parlamentaria, parece, por lo menos lo que está escrito en la Constitución, con división de poderes. No lo sé. Claro, hay que imaginar, entonces habrían competido Mariano Rajoy contra Pedro Sánchez. La pregunta es ¿qué habría hecho Podemos? ¿Habría pedido el voto para Pedro Sánchez? Claro, hubiera sido el mismo problema que ha tenido Mélenchon en Francia, claro. O Mélenchon, para pronunciarlo bien, en Francia, si votara Macron, que no es precisamente un hombre de tu cuerda, para impedir la llegada de una persona como Le Pen. Está con nosotros, como decía, alguien que nos va a aclarar algunas dudas, es el politólogo José Fernández Albertos. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, muy buenos días. Lo primero vamos a esa hipótesis. ¿Tú qué crees que habría pasado en España en esas primeras elecciones? Pues mi sensación, si la doble vuelta se hubiese formalizado de la forma en que decís, que hubiésemos tenido que elegir al presidente directamente del gobierno, pues seguramente yo creo que lo que sabemos del comportamiento electoral de los españoles es que les cuesta mucho cambiar de bando de izquierda y de derecha. Entonces seguramente Mariano Rajoy hubiese agrupado el voto de derechas, el voto de Ciudadanos se hubiese dividido, seguramente sabemos que las segundas preferencias de los votantes de Ciudadanos estaban un poco divididas, aunque cada vez un poco más hacia la derecha hacia el PP, y los votantes de Podemos sabemos que tienen una preferencia muy clara a favor de los candidatos socialistas frente al PP, o sea que independientemente de las consignas que hubiesen mandado sus líderes, probablemente Pedro Sánchez hubiese estado algo más cerca de haber alcanzado la presidencia del gobierno. Es una hipótesis muy aventurada, pero sí. Sí, de todas formas yo creo que todo este debate está bien porque nos obliga quizás a entrar en un debate más profundo, que es la rigidez política que tenemos los españoles y los partidos. Claro, el debate aquí puede ir mucho más allá de las 2 vueltas, es hasta qué punto la rigidez de los españoles y la rigidez política impide acuerdos un poco imaginativos, como un pacto de Ciudadanos, PSOE, Podemos, que en otros países hubiera sido posible y aquí no. ¿Hasta qué punto esta ley electoral que tenemos favorece esa rigidez?
La cuestión es que la ley electoral forma parte de no solo nos dice cómo elegimos a los representantes, sino que forma parte también de un sistema de que nos dice cómo luego se generan los gobiernos una vez que los representantes son elegidos en Cortes. Entonces, el sistema de doble vuelta está pensado para un modelo de reparto de poderes entre una elección directa, primero una elección directa del presidente, que nosotros no tenemos, en los modelos puramente parlamentarios como el nuestro no hay una elección directa del presidente, sino que es una elección indirecta a través del Parlamento. Se podría pensar en sistemas de doble vuelta bien en el sentido de como la frustrada reforma italiana preveía, que era dar un premio de mayoría a aquella lista que consiguiera más del 50% de los votos, más de un determinado porcentaje de los votos, y si ninguna lo consigue en una primera vuelta, forzar a dos partidos a competir por esta mayoría de escaños en una segunda vuelta. Esto es algo que es bastante extraordinario, no hay muchos países que lo tengan. O bien elegir usar segundas vueltas para elegir a los diputados, es decir, que en cada circunscripción hubiese una competición por ver quiénes son los dos más atractivos y después, 15 días después, como va a suceder ahora en Francia también en junio, ver quién de esos dos es el que más, o de los que pasan a la segunda ronda, quiénes son los más votados. Pero lo que habría que pensar es que los sistemas de doble vuelta que fuerzan un poco a los ciudadanos a elegir entre males menores, que es un poco la filosofía que subyace, forman parte de un sistema de poder muy personalizado, donde la representación está muy individualizada en individuos y donde es importante saber quién es el representante y no tanto quién es el partido al que van nuestros votos. Claro, además da la impresión que en algunos análisis presentan este sistema doble vuelta como si fuera la panacea y siempre dicen, hombre, no habría pasado en España lo que pasó, pero pasaría otra cosa que es lo que va a pasar en Francia, que es la ingobernabilidad, porque luego en el Parlamento habría la representación de los votos que había en la primera vuelta, no en la segunda. Claro, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar, por ejemplo, primero que una proporción muy grande de los votantes se quedaran sin representación, como lo tendemos a ver como una cosa buena, pero el Frente Nacional con un 10-15% de votos tenía solo 2 diputados en una asamblea de más de 500 diputados, y esto es un problema en términos de acceso a la toma de decisiones de una parte importante de la ciudadanía. Esto es un problema que en el caso español podría ser explosivo. Sabemos que los dos principales partidos no llegaban al 50% del voto. Defíneme lo de los dos principales partidos, porque uno ya no sabe cuáles son. Sí, bueno, en las últimas fueron el PP y el PSOE, pero bueno, podrían ser cualquiera de las otras dos combinaciones de los 4 grandes que tenemos. Y el caso es que reúnen menos del 50% de las preferencias de los votantes. Entonces tendríamos a una mayoría de los votantes prácticamente, si no excluidos, sí muy penalizados en el sistema electoral. Y esto es un problema. Podemos dividir los sistemas electorales entre aquellos que representan la pluralidad de opiniones de la gente y aquellos que fuerzan que la gente se concentre en determinadas opciones. Y es verdad que los sistemas de doble vuelta tienen la virtud de que concentran los apoyos entre las fuerzas moderadas, porque obligan a todos los de un lado a votar al moderado de la otra parte, ¿no? Claro. Y esto es una virtud que sí tienen frente a los puramente mayoritarios, como hemos visto Trump, que con un porcentaje minoritario del apoyo minúsculo, popular sí. Ha conseguido pues el control total de la presidencia, ¿no? Y esto que decía antes de la importancia de Internet, o en Suiza, la herramienta de convocar referéndums por casi todo que afecta a la ciudadanía, aquí se ha hecho en el ayuntamiento que antes criticaba, también ha hecho cosas positivas como las consultas, las reformas en la Plaza de España y en Gran Vía, aunque la participación ha sido pequeña, pero sí invitas a la gente a que se implique, ¿no? ¿De qué forma Internet nos puede ayudar a mejorar la democracia, o puede ahora ser producto de hackeos rusos o de todo eso? Sí, no, yo creo que hay muchas oportunidades, y si uno mira sobre todo a nivel local y a nivel regional, hay cada vez muchas más experiencias de este tipo de ejercicios de democracia directa, donde la gente es consultada para determinadas decisiones sobre infraestructuras, sobre políticas públicas a nivel local, y esto es algo que no es propio solo de Madrid, sino que es una tendencia que vemos en Estados Unidos, en Alemania, en países tradicionalmente muy escépticos respecto a estos mecanismos de democracia directa, cada vez son más frecuentes. Y yo creo que a nivel local hay mucho recorrido sobre todo eso, para implicar a la gente, para hacer a la gente consciente de lo complejo también que es la toma de decisiones, de los pros y contras de cada una de las decisiones, y de, en cierto sentido, mitigar este problema de alejamiento de los representantes frente a los representados que los vemos en todas las sociedades. También es cierto que estas iniciativas tienen problemas y no hay que pensar que son la panacea a todos
todos los problemas que tenemos de representatividad. Sabemos, por ejemplo, pues que quien participa en este tipo de consultas no es una muestra representativa del total de la ciudadanía, y hay determinados grupos, activistas, gente con más recursos económicos, con más recursos materiales, con más recursos culturales, que tienden a copar la participación en estas consultas, y que esto podría generar también problemas de asimetría, de democracia y de representatividad. O sea que también hay que ser prudente, pero en cierto sentido yo creo que la apertura de la toma de decisiones a la influencia de la gente, a la participación, pues eso, y ahora que tenemos más mecanismos vía internet, es la logística de todas estas formas de participación es cada vez más fácil. En cierto sentido yo creo que hay que valorarla positivamente, sí. Si se creara un comité de expertos y te invitaran, ¿tú qué recomendarías en España? No, yo, pues sobre la reforma electoral, yo en principio soy amigo, no soy de los que ven en el sistema electoral la causa de nuestros males, ¿no? Y lo que sí trataría de ayudar es que que una vez que el Parlamento representa la pluralidad de opiniones que hay en la sociedad, pues que los partidos aprendan que tienen que convivir con otros y que tienen que negociar y que tienen que ceder y que tienen que aprender a que su porción de poder es más pequeña que la que les gustaría tener. Eso les pasa a todos. Déjame incorporar a la conversación a otra doctora en Ciencias Políticas, profesora en la Universidad de York, en el Reino Unido. Ahora nos atiende desde Alemania. Es Sandra León. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Si también te invitaran a ti, a ese comité de expertos, ¿tú qué favorecerías? Coincido en gran medida con el análisis que ha hecho Pepe, ¿no? Es decir, yo soy partidaria de las combinaciones o de las virtudes que proporciona el sistema electoral actual. Creo cuando decíais antes de plantear una doble vuelta, no plantearía una doble vuelta en principio porque creo que no es viable en el debate actual, es decir, no tiene salida porque representaría un cambio de tipo de sistema. Ahora estamos en un sistema proporcional y las dobles vueltas se dan en sistemas mayoritarios, y si hay algún debate hacia el que se dirige los cambios es hacia el aumentar la proporcionalidad del sistema actual, fijándose sobre todo en la cuestión de la fórmula electoral, la fórmula DOM, pero en realidad el problema no esté ahí, ¿no? El debate debería tener un foco mayor en el tamaño de la circunscripción, que creo que es el que produce el sesgo, ¿no? y la penalización a los partidos más pequeños. Y ya de paso que te encargan, Sandra, esa reforma parlamentaria o esa reforma constitucional, habría que cambiar el significado y el trabajo de lo que hace el Senado. Sí, esto es uno de los debates clásicos antiguos, ¿no? En politología y también en el ámbito del derecho constitucional, y básicamente el debate se estructura alrededor de dos cuestiones. Una es la composición del Senado y otra es sus funciones. Yo he puesto énfasis en algunas de las discusiones públicas sobre el tema, sobre todo en las funciones del Senado, porque en España, a diferencia de otros países federales, los territorios no tienen capacidad de influir en la legislación estatal, ¿no? Y eso tiene consecuencias sobre el sistema. Por ejemplo, tiene un efecto sobre cómo se negocia finalmente. Al no tener el Senado esa capacidad de influencia, al final la influencia se deriva hacia otros procesos más opacos, como puede ser la negociación dentro de los partidos. Si una determinada comunidad autónoma tiene capacidad para influir en el aparato nacional, o a través de comisiones bilaterales, donde es la capacidad lo hemos visto ahora, ¿no? Entre el pacto entre el PNV y el gobierno de Mariano Rajoy, qué capacidad tiene, qué puede ofrecer ese gobierno, ¿no? en su representación parlamentaria al gobierno central. Entonces, hay distintos defectos del sistema que se derivan de un Senado muy débil, ¿no? Y entonces esto es algo que deberíamos revisar, y deberíamos hacer que el Senado tuviera, las comunidades autónomas, reformar la composición en primer lugar, y en segundo lugar, como decía, reformar sus funciones y hacer que aquellos temas que afectan directamente a las comunidades autónomas, pues el Senado tuviera un papel mucho más activo, ¿no? Y además podría tener otras consecuencias mucho más positivas sobre cómo se engrasan los mecanismos de cooperación entre los distintos niveles, etcétera. Pepe, una de las consecuencias de las elecciones francesas es constatar que hay un gran, digamos, caos político para saber quién está a la derecha, quién está a la izquierda, ¿no? Ahora surge Macron, que viene de la izquierda, pero parece de derecha. El PS parece que el Partido Socialista francés, que está en grave riesgo. Hemos tenido unas elecciones en Holanda. Están surgiendo nuevos movimientos como En Marcha. Ahora, hace poco, esta misma semana, Aubry y algunas otras mujeres del Partido Socialista francés han montado En Demain, que es un movimiento nuevo. Aquí los partidos empiezan a cambiar las siglas, en Podemos, En Marcha, En Marea, no sé, y los que vengan, ¿no? Entonces da la sensación que hay se baraja todo, y no siempre desde un concepto de derecha-izquierda clásico.
Esto es una discusión también que se viene apuntando no solo en este ciclo electoral post-crisis, por así decirlo, sino desde los años 80. ¿En qué medida la competición electoral ahora no está marcada por el tradicional conflicto entre la izquierda, que quiere más intervención del Estado, más redistribución, y la derecha, que quiere dejar que el mercado asigne mejor los recursos, etcétera, ¿no? Y ahora hay otros ejes de competición, como es el eje apertura, repliegue nacional, cuánto de europeísta eres frente a cuánto de quieres que las decisiones se sigan tomando en el Estado-nación, cuánto toleras a los inmigrantes como parte de tu entorno cultural, o cuánto quieres restringir tu ámbito cultural a la gente de tu misma etnia, de tu misma nacionalidad, este eje cosmopolitanismo versus nacionalismo. Y estos son ejes que son nuevas preferencias que tiene la gente, que hace que el eje izquierda-derecha clásico pues no encaje siempre en las preferencias. Y tenemos pues votantes que quieren mucha redistribución pero solo limitada a los nativos, los partidos populistas de Escandinavia, por ejemplo, de derecha, o partidos que quieren ser muy liberales en términos de que el mercado asigne mucho los recursos pero son abiertamente cosmopolitas, como aparece, por ejemplo, Macron, podría ser un ejemplo en este sentido. Entonces es cierto que los nuevos partidos toman posiciones en estos nuevos ejes de conflicto político que no estaban bien representados por el clásico. Pero también es cierto que yo creo que estamos enterrando demasiado pronto al eje izquierda-derecha. Cuando uno ve cómo son las preferencias de los españoles y ve quiénes son los que acaban votando a Podemos, al PSOE, a Ciudadanos y al PP, pues están muy alineados en todas estas preferencias. Los que quieren más redistribución son a la vez los más tolerantes con los emigrantes, los que compran más una visión más laica del Estado, frente a los que tienen una visión más conservadora, que creen más en el mercado, que creen que el Estado-nación es más importante, que suelen estar a la derecha. O sea que el eje izquierda-derecha sobrevive, aunque es cierto que está siendo sometido a unos nuevos conflictos en los que los partidos tienen que tomar posiciones nuevas. Es verdad esto, Sandra, falta en España ese grupo que en Estados Unidos suele marcar el sentido de las elecciones, el grupo de los independientes, que a veces votan a unos, a veces votan a otros. Bueno, en general el mapa los votantes no fieles, ¿no? Este tipo de votantes ha aumentado, y esto es algo que se ha comprobado con los datos durante los últimos años, ¿no? La volatilidad, se habla en general de la volatilidad del sistema electoral. Y yo creo que eso además conecta un poco con lo que decía ahora Pepe, ¿no? Con las tensiones, o que de lo que hablabais ahora, las tensiones en la redefinición del mapa de competición electoral. Es cierto que en España hay el eje izquierda-derecha, creo que predomina, además se solapa a nivel nacional, los partidos que compiten a nivel nacional, el eje izquierda-derecha se solapa también con el eje territorial. Entonces, bueno, lo que está ocurriendo, me da la sensación, es que hay una redefinición del espacio, hay mayor volatilidad. Esto está produciendo crisis internas en los partidos que están provocando que están redefiniendo a su vez su posición en ese eje de competición, y creo que eso contribuye a esta volatilidad, este aumento de los votantes no leales, ¿no? Contribuye a la redefinición de las posiciones de los partidos y por lo tanto a que haya un poco más de inseguridad sobre dónde va a acabar cada uno de ellos, ¿no? Sí. Aunque ya digo que en España, si ordenamos los partidos en el eje izquierda-derecha y ordenamos los partidos en sus preferencias sobre cuestiones morales y ordenamos los partidos en sus preferencias sobre cuestiones territoriales, el mapa es muy parecido, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí habría menos juego que en otros sistemas partidistas donde, digamos, que estas cuestiones se cruzan unas con otras, hay menos juego para encontrar puntos de encuentro o colecciones diversas. Pero en general esa volatilidad de la que hablabas creo que está afectando, digamos, al entendimiento y a la reposición de los partidos en el eje, ¿no? Dentro de que cada uno de ellos está claramente situado en el ámbito de izquierda o de derecha, pero bueno, pues están en la cuestión de si hay mayor o menor moderación, y los procesos y los congresos que hemos visto en Podemos o que veremos en los próximos días en las primarias del PSOE tratan sobre esa cuestión esencialmente. Bueno, pues ha estado muy bien la conversación, Ramón. No sé si ha resuelto las dudas que teníamos, que era como lo habíamos planteado. Yo esperaba salir hoy de esta charla pensando que algo era mejor que otro, pero al final nadie sabe qué es mejor que. Bueno, lo importante es que los oyentes por lo menos tengan dudas y luego ya iremos resolviéndolas. Somos muy malos para dar estas. Sois casi tan malos como los economistas para predecir una peor. José Fernández Albertos y Sandra León, gracias por venir. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Ramón. Chao.